sentido homenaje póstumo rindió la Facultad de Matemáticas al recordado profesor emérito, Dr. Pedro Celso Contreras Chamorro, formador de generaciones de matemáticos del país, en la cual participaron autoridades, docentes y alumnos de esta facultad. Nuestra rectora estuvo presente en el auditorio Pedro Humberto Rivera Rodríguez de la Facultad de Matemáticas para dedicar un reconocimiento al extinto docente sanmarquino. Es muy importante recordar lo que hizo como docente universitario. Pedro Celso Contreras Chamorro se dedicó 47 años a la docencia universitaria y 47 años no lo dedica a cualquiera. 47 años es toda una vida y quien está en San Marcos entiende de que no es el dinero el que nos trae, sino que es la camiseta y el amor a la institución también. Eso es muy importante entender. ¿Por qué él era docente universitario? ¿Por qué aguantó tantos años de su vida? ¿Y por qué siguió con su cátedra hasta la época que él ha estado incluso desarrollando sus trabajos de investigación, la etapa casi final de su vida, de sus años? Cuando uno entra a San Marcos siente que el corazón se ensancha, se engrandece y que rompe todas las barreras. Entrar a San Marcos no es fácil, tanto como alumno y asimismo como docente. Y el mantenerse también es mucho más difícil, porque las exigencias son cada día más fuertes. Hoy incluso, con todos los retos que estamos viviendo después de la pandemia y las exigencias de la ley, sabemos que tenemos que seguir adelante y que no podemos parar de estudiar. Y él no dejó de estudiar, no dejó de hacer investigación durante toda su vida. Es un ejemplo para la comunidad sanmarquina, un ejemplo para los alumnos también, para que con ese compromiso que se da el alma, la vida, el corazón, la pasión a San Marcos, también sigan ese ejemplo y sigan adelante como él. A su turno, la doctora Juliana Contreras Ampuero contó a los asistentes detalles familiares de quien fuera durante 47 años docente de matemáticas en San Marcos. Mi papá, de quien tengo los mejores recuerdos, se entregó con gran pasión a la enseñanza de las ciencias matemáticas. Él nació con un don especial para enseñar con gran cariño, paciencia y dedicación. Nunca perdió la oportunidad de compartir sus conocimientos, ya sea con sus hermanas cuando tenía dificultades en el colegio, con sus sobrinos que siempre necesitaban alguna orientación, o con nosotras, sus hijas, que muchas veces necesitábamos de su apoyo en nuestros estudios. En especial, enseñaba constantemente a mi hermana Patti, quien por la carrera elegida, Ingeniería Geológica, necesitó un poco más de apoyo. Inclusive organizaba grupos de estudio para ella y sus amigas de la universidad. Más adelante, ya en los últimos años, disfrutaba muchísimo de compartir sus conocimientos con sus queridos nietos. Él llevaba el don de la enseñanza en las venas, era su pasión. Aún recuerdo lo triste que estuvo cuando por la edad y posteriormente la pandemia, tuvo que dejar las aulas. Dejó las aulas que tanto amaba, pero no dejó la docencia, pues hasta el final estuvo apoyando a todos, tanto a sus diversos alumnos universitarios, con sus proyectos y tesis, como a su nieto mayor, mi sobrino Gabriel, quien tuvo la oportunidad de disfrutar de sus enseñanzas hasta el final. Fue un gran padre y un abuelo excepcional. Aún puedo recordar la alegría que iluminaba su mirada cada vez que alguno de sus nietos le enseñaba sus buenas notas del colegio, especialmente en el curso de matemáticas. Para sus nietos, mi papá fue su querido Takataka. Ellos siempre se esmeraban en el colegio para enseñarle con orgullo sus buenas notas y sus ADs que obtenían. No había reunión familiar en donde papá no nos brindara sus mejores consejos para poder desarrollarnos en el ambiente profesional, como docentes. Son consejos que siempre llevaremos presentes en nuestra vida laboral, en nuestro día a día. Nuestro padre fue una persona muy humilde, pues nunca nos hablaba de sus logros profesionales,
Para nosotras ha sido una muy grata sorpresa el conocer su valía profesional, siendo muy reconfortante el saber que dejó una gran huella en el camino. Nos llena de alegría saber que numerosos alumnos llevan con ellos un poquito de papá, un legado que esperamos pueda guiar a futuras generaciones. Para nosotras, papá era una persona en muchos momentos introspectiva, que se podía pasar horas e incluso días estudiando o escribiendo notas, que podía parecer una persona seria, pero al mismo tiempo también era muy bromista y juguetón, especialmente con sus nietos. Con el tiempo aprendimos a diferenciar y respetar aquellos momentos que necesitaba para desarrollar alguna idea o resolver algún problema matemático, de aquellos momentos en donde compartíamos risas y alegrías. Fue en esos momentos familiares cuando nos recitaba algunos poemas que él escribía, pues la poesía era su gran segunda pasión. En mi papá veíamos dos mundos que convergían. Por un lado, las matemáticas, que son tan racionales, y por otro, la poesía, por medio de la cual descubrimos un mundo lleno de sensibilidad, de emociones y de amor. Dos mundos que se unen por medio de la gran creatividad, imaginación y sensibilidad que caracterizaba a mi papá. Comparto con ustedes un poema escrito ya hace varios años por mi papá. Tus ojos reflejan, niña bonita, tus ansias de soñar, y no sabes que la vida golpea como golpean las olas del mar. Entiendo, de tu cárcel quieres escapar y en el profundo espacio echarte a volar. Y no sabes, niña bonita, que también en el cielo se puede llorar. Quisiera también compartir con ustedes la alegría y la emoción que llevaba su voz aquella tarde cuando me llamó y me contó que sería nombrado profesor emérito. Estábamos felices por él. Incluso ya planeábamos cómo iría la ceremonia y buscábamos sastres para que asista con el mejor traje posible, sin sospechar que la fatalidad estaba a la vuelta de la esquina. Cuando estuve en la clínica, le dábamos ánimos a papá diciéndole: te vas a mejorar, debes terminar todo de comer, pronto es la ceremonia y debes estar fuerte para asistir. Lamentablemente no pudo resistir y nos dejó de forma inesperada, dejando varios planes inconclusos. A pesar de todo, nos conforta saber que papá supo de la resolución de su reconocimiento. Yo misma se la pude leer aquella mañana de domingo cuando estábamos esperando para ingresarlo al hospital. Junto a su camilla le pude leer la resolución. Entre momentos que se quedaba dormido y luego despertaba, me pedía: por favor, sigue leyendo. Y así le pude leer cada palabra de la resolución antes de ser internado. Estaba feliz de escuchar y saber del reconocimiento al trabajo de toda una vida. Asimismo, un par de días antes de su partida, mi hermana Patti pudo llevar la resolución impresa al hospital para enseñársela. Se sonrió, feliz, antes que sumiera en aquel profundo sueño del cual no despertaría. Sus últimas palabras fueron: este es mi regalo para ustedes, queridas hijas. Papá deja un vacío imposible de llenar. Se nos fue un gran apoyo y amigo. Sin embargo, el escuchar las hermosas palabras de esta tarde nos reconforta, consuela y alienta a seguir adelante, siguiendo su gran ejemplo. Finalmente, no me queda más que agradecer por permitirme compartir con ustedes estos maravillosos recuerdos de papá. Recuerdos que perdurarán por siempre en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Muchas gracias. La semblanza del Dr. Pedro Contreras Chamorro estuvo a cargo del Dr. Pedro Espinosa Haro, quien destacó los momentos más importantes de la vida del docente. Pedro nace el 28 de julio de 1944 en la ciudad de Lima. Paso directamente ya a la parte universitaria. Ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1964.
a la Facultad de Ciencias de esa época y a la Escuela Académico Profesional de Matemática. 5 años de estudio en matemática pura nos une pues a esta promoción, en particular Pedro, Carlos y el quien les habla. Los 2 primeros años fueron estudios de matemática pura. Los 3 siguientes años, matemática pura, y en las noches en la Facultad de Educación. Se podía hacer doble carrera en esa época. En la época de estudiantes, Pedro Contreras, Pedro por decir simplemente, se destacaba por su gran talento para la matemática y su espíritu juvenil, alegre en las clases, intervenía con mucha frecuencia, hacía preguntas muy acertadas a los profesores. Destacaba bastante Pedro en el aula. Se graduó de licenciado en educación y con un diploma por ser el mejor alumno de esa promoción. Asimismo, el programa contempló a 2 expositores, los doctores Renato Benacic Tome y Javier Sánchez Martínez, quienes compartieron con los asistentes los cursos que dictó el profesor Pedro Contreras a sus alumnos. El tema que he elegido es Introducción a la teoría de la cardinalidad. ¿Por qué ha sido esta elección, no? Bueno, tendría que recordar un poco de que cuando el profesor Contreras regresó de su doctorado en México, en la década del 80, ¿no? A inicio de la década del 80, uno de los cursos que dictó frecuentemente en la facultad es el de análisis real. Al doctor Pedro lo conocí por ahí del 2018, en el que entonces fue llamado primer Encuentro Internacional en Topología y Afines, celebrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, al doctor Pedro, aunque no de manera presencial, ya lo conocía tiempo atrás. Notablemente conmovida, la doctora Soledad Ramírez Carrasco compartió una carta escrita a quien fuera su maestro. Es un honor para mí poder expresar unas palabras a quien en vida fue mi maestro, el doctor Pedro Celso Contreras Chamorro. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando realizaba mis estudios de maestría. Aún recuerdo el primer día de clases cuando hablaba y paseaba por aquel salón del 3er piso de esta facultad. Se desenvolvía con emoción y transmitía su amor por las matemáticas. En aquella oportunidad pude ser la asistente de la clase. Me encargaba del control de la asistencia y le hacía firmar al profesor Contreras la lista. Así tuve la oportunidad de conocerlo como un gran ser humano. Transcurrió mi época de estudiante de maestría y luego, cuando ya no fue mi profesor, quedó mi respeto y, por qué no decirlo, un gran afecto. El doctor Contreras amó las matemáticas. Así lo demostró cuando daba alguna conferencia. Aún recuerdo aquella en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Habrá sido, no sé si el 2005 o 2006, donde con una tiza y una pizarra podría decir yo que flotaba de la emoción que sentía. Al partir, las personas de este mundo solo llevan su cuerpo, pero dejan muchas vivencias, muchos recuerdos, muchas enseñanzas. Así fue el doctor Contreras. Nos dejó tanto como para no olvidarlo. De seguro, al igual que como profesor, como esposo, padre y amigo, dejó invalorables momentos compartidos. Con gratitud, cariño y respeto, profesor Contreras, deseo con el corazón que descanses en paz. Tu alumna Soledad Ramírez. Asimismo, estuvieron presentes el magíster Wilman Cuba Ramos y el magíster César Olano Díaz,
quienes agradecieron a su maestro por su amistad y profesionalismo. Finalmente, la rectora Yeri Ramón hizo entrega de la medalla y el diploma de profesor emérito en reconocimiento de la Facultad de Matemáticas a la doctora Juliana Contreras Ampuero, hija del doctor Pedro Contreras. En nombre de la Facultad de Ciencias Matemáticas, entrega de esta medalla que representa mucho para la memoria de tu padre, Celso Contreras Chamorro, que te lo lleves y lo pongas en un sitio muy preciado. Es el tesoro más grande que puedes tener. Un plato recordatorio de reconocimiento por la gratitud para el profesor emérito, doctor Pedro Celso Contreras Chamorro, de sus alumnos del doctorado de Matemática Pura en el área de topología, Facultad de Ciencias Matemáticas, noviembre de 2022. Hago entrega del diploma como profesor emérito al doctor Pedro Celso Contreras Chamorro por el reconocimiento y gratitud de la Facultad de Matemáticas en representación de todos los docentes, los alumnos y los trabajadores. Firmado por la Secretaría General y la Rectora con fecha 3 de noviembre del año 2022. Cabe destacar la presencia del vicerrector académico de pregrado, doctor Carlos Cabrera Carranza, y del decano de la Facultad de Matemáticas, doctor Alfonso Pérez Salvatierra, en este homenaje póstumo, entre otras personalidades.